Se encuentran en el libro de los Hechos. Quiero leer el versículo, en el capítulo 9 y luego el capítulo 22. Hechos capítulo 9 del 3 al 7. Y luego el capítulo 22 del versículo del 6 al 9. Y leemos así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En las dos lecturas que voy a dar es el apóstol Pablo dando un testimonio, ¿verdad?, de un evento sobrenatural que le aconteció. Hechos 9 del 3 al 7 dice así: Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Ahora pasemos unas paginitas al capítulo 22, versículos del 6 al 9, hablando del mismo evento. El apóstol Pablo dice así, Hechos 22, del 6 al 9. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Hasta aquí la lectura de estas dos porciones de la palabra. Oremos. Padre mío y Dios mío, mi Dios y Señor Jesucristo, una vez más estamos aquí en el puesto del deber, Padre Celestial, para traer tu palabra al pueblo. Señor mío, dependemos de ti para que tú vivifiques tu palabra y que ésta logre el propósito por el cual está siendo predicada. Te pedimos que nos abras el entendimiento, que nos abras el corazón y que tu Espíritu Santo nos lleve a comprender y entenderla, Padre Celestial, para que salgamos aquí vivificados por la palabra viva que tú nos estás trayendo en esta noche. Ayúdanos, Señor, mientras escuchamos tu palabra, que todo pensamiento negativo sea echado a un lado, que los que estén abatidos, Señor, puedan ser restablecidos, los que estén enfermos que puedan ser sanados, los que estén en debilidad que puedan ser fortalecidos. Padre, tú sabes de qué tenemos necesidad. Te pido, Señor, que suplas la necesidad de cada uno de los oyentes en esta noche. En el nombre de Jesús te doy las gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse. Basado en esos versículos, tengo el título para este mensaje, que es Entendiendo la voz. Estaba en el día de ayer desarrollando, ¿verdad?, los mensajes, un mensaje que Dios me ha puesto en mi corazón, pero decidí traerlo para el domingo, y entonces de pronto me encontré con que todo lo que había estado leyendo era para el domingo y no tenía algo para traerle al pueblo en esta noche. Y pues me fui y busqué entonces la Biblia, dejé los mensajes a un lado, le dije: Dios, guíame. Y cuando pronto la abrí, me apareció este versículo, ¿verdad? Y de ahí, donde nos dice que escuchando la voz, no entendieron la voz del que hablaba conmigo, y de ahí sacó el título, Entendiendo la voz. Sabemos que Dios siempre ha tenido su voz, o se ha dejado sentir a través de toda la historia del ser humano.
desde Génesis hasta nuestros días, y después se seguirá dejando sentir cuando vuelva a tornarse hacia los judíos por medio de los 2 olivos que les van a estar predicando. Entonces, la voz de Dios nos explica el hermano Branham hablando allá en las edades de la iglesia y nos dice qué es lo que está en la boca de Dios, en su voz, y cuál es su voz. Su voz es su palabra. Entonces, cuando dice aquí, ellos no entendieron la voz de Dios, quiere decir, no estaban entendiendo la palabra de Dios. Y sabemos que tuvo que ser así en aquel día, porque el mensaje que Dios le está dando a Saulo de Tarso es para Saulo de Tarso. No era para los oficiales del ejército o los alguaciles que le estaban acompañando. Aquellos sencillamente vieron una luz, escucharon un sonido, no entendieron de qué se trataba el asunto. El asunto se trataba con el apóstol Pablo, ¿verdad? Que en ese momento todavía no es apóstol, todavía no se llama Pablo, se llama Saulo de Tarso. Y lo importante es que esa voz, siendo para Saulo, era muy importante para Saulo entender lo que Dios le está diciendo. Porque hasta ese momento, aunque él es un hombre religioso, conocedor de las Escrituras, pues la ha aprendido desde el punto de vista que tenía la iglesia o el grupo religioso al cual él estaba perteneciendo. Sin embargo, Dios tenía un propósito y dejó a Saulo de Tarso ser educado a los pies de Gamaliel para que fuera un erudito, conocedor de varios idiomas, un hombre que se sabía expresar, un hombre que sabía escribir, porque Dios sabía que después iba a utilizar esas destrezas que está desarrollando Saulo, porque aunque Saulo no lo sabe, a él le va a tocar escribir prácticamente solo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y Dios lo estaba entrenando porque Dios le iba a dar después una serie de experiencias sobrenaturales, como la de llevarlo al tercer cielo, porque a él le iba a tocar cuadrar la ley que escribió Moisés y todo aquello que vio Moisés con la gracia. Él no lo sabe, pero era Dios que estaba obrando en él. Entonces Dios tiene que darle una sacudida a Saulo para que, como el hijo pródigo, volviera en sí, fuera despertado, que reconociera que él estaba mal y que era necesario un cambio. Y Dios permitió una experiencia sobrenatural por medio de la cual él se dio cuenta que el Dios de Israel es un Dios verdadero y estaba vivo. Recordemos que desde los tiempos de Malaquías hasta los tiempos de Juan, pues habían pasado cientos de años. Y lo que tenían era pura historia, hablando de un Dios histórico. Pero ahí Saulo se da cuenta, este Dios histórico está vivo y me está hablando, y como él ha estado obrando en los últimos 3 años y medio, yo me lo perdí, porque él no estuvo presente durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Él viene después, él no fue como los apóstoles que fue llamado por Jesús en el momento del ministerio de Jesús. Ahora es cuando Jesús lo está llamando después de que él ha resucitado dentro de los muertos, ¿verdad? Y se le aparece como el Espíritu Santo en forma de un pilar de fuego y tiene que sacudirlo porque lo va a utilizar. Entonces es muy importante no solamente escuchar la voz de Dios o escuchar una predicación, sino entender lo que se está predicando, porque si no, no es de beneficio para nadie. Por eso es que Jesucristo a veces decía, el que tiene oídos para oír, oiga, escucha, atiende. Tienes que entender lo que te estoy diciendo, y si no lo entiendes, necesitas revelación. Y sabemos que Dios no habla por hablar, y nos ha revelado por su santo profeta que Dios revela su palabra cuando es necesario revelarla, en el momento que es necesario revelarla, porque necesitamos esa revelación o esa luz que Él nos está dando de la palabra en ese momento específico. Porque hay una labor que Dios quiere que hagamos, o es lo que nos va a fortalecer en medio de una prueba que va a venir. ¿Okay? Entonces vemos que si Dios ha tenido voz en todos los tiempos, yo dije, ok, y ahí me puso el nombre de un mensaje predicado por el profeta, que era el evangelismo en el tiempo del fin, en el año 1962, porque nos es bien necesario a nosotros entender la voz de Dios en estos días. No solamente entender la voz de Dios a través del séptimo ángel,
sino que hay una profecía la cual nos dice, tanto en la palabra en Apocalipsis como por el profeta, que la novia de este día se convertirá en la voz final de Dios en la edad final. Así que nos es menester y necesario entender la voz de Dios en su profeta, porque es por medio del entendimiento de lo que Dios nos habló, por medio de él, que vamos a entender qué es lo que usted va a hablar. Estamos entendiendo. Entonces, cuando vamos al evangelismo en el tiempo del fin, el Espíritu Santo toma a su profeta y nos lleva a Génesis para trazarnos la revelación de la palabra de Dios desde el principio. Y fíjense qué tremendo. Él nos dice, cada edad ha tenido su mensaje y su mensajero. Y decimos, ok, en las 7 edades ha habido pues 7 luces, 7 mensajeros, pero ahora nos lleva a la primera edad de todas, que no tiene que ver con la edad de los gentiles, sino que es allá en la dispensación de la inocencia en Génesis. Y dice, pero si en Génesis lo que está es Adán y Eva, ¿cuál es el mensajero de esa primera edad? Y nos dice un profeta, Dios. Él fue el mensajero de esa primera edad en Génesis. Y su mensaje fue, comerás de esto, pero de esto no comerás, porque el día de que él comiere, morirá. Un mensaje sencillo, cualquiera lo podía entender. Adán lo entendió. Eva creyó que lo había entendido, pero no le llegó a su corazón. ¿Por qué? Porque solo se le quedó en la mente. Por eso es que a Satanás, cuando por medio de la serpiente la seduce, la convence de que lo que Dios dijo, Dios no lo iba a cumplir. Eso no estaba en su corazón. Solamente tenía una fe intelectual de lo que Dios había dicho. Y eso causó todo desastre que ha habido sobre la tierra durante estos 6,000 años. ¿Ok? Luego nos lleva hablando de que ha tenido su mensaje, su mensajero. Luego nos habla de Noé. Y nos dice de Noé, un hombre común, un campesino. Dios lo llamó por cuanto fue hallado piadoso en su generación. Y nos dice el profeta que Dios le dio un mensaje y le dice, construye un arca por razón del pecado. Y Noé empezó a predicar en contra del pecado. Lo cual yo me puse a pensar en mi mente, empecé quizás un poquito a divagar y yo decía, bueno, pero pecado es incredulidad. Esa gente allá, ellos no tenían la Biblia, todavía no estaba escrito el Antiguo Testamento, todavía no estaba la ley, sino que cada uno hacía como quería. Y pecado es, ¿verdad? Es cuando tú haces la cosa que es contraria a lo que debes estar haciendo, que es incredulidad a la palabra de Dios. Pero la respuesta tiene que estar en la palabra de Dios. Así que lo que se llama pecado es que sabemos que después de Génesis están los hijos de Dios y los hijos de Caín. ¿Ok? ¿Y qué ocurre? Los hijos de Dios empiezan todos a multiplicarse, igual que los hijos del hombre. Empezaron a ver los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Empezaron a unirse entre ellos cuando Dios había llamado a su pueblo a que viviera por revelación, un pueblo apartado para él. Entonces, por medio de la simiente de Caín, fíjense cómo Dios le dice a Caín después que él mata a su hermano. Dios le dice de la siguiente forma. Le dijo en Génesis 4:7, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué es lo que le está diciendo Dios? Dios lo está corrigiendo. Lo que tú me trajiste en adoración, yo no lo acepto. Tiene que ser por revelación, es por sangre, no es por los frutos de la tierra. Haz como tu hermano, te estoy dando una oportunidad, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Que Caín no quiere la forma de Dios, quiere la suya propia. Entonces, ese deseo que él tiene, que es contrario al deseo de Dios, es pecado. Y su simiente empieza a desarrollarse con ese deseo de hacer las cosas como a ellos les da la gana
y no como Dios quiere que sean hechas. Eso trajo de por sí que el corazón de los hombres iba a ser de continuo hacia el mal. Eso está en Génesis 6, versículo 5. Dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y después nos dice, y Dios vio que toda la tierra estaba corrompida y dijo, la tierra está llena de violencia, así que yo los voy a destruir. Entonces viene Noé con su mensaje. Entonces, ¿cuál es lo que pasa con el mensaje de Noé? El mensaje de Noé choca con el pensamiento intelectual o religioso o social del grupo de seres humanos que había en la tierra en ese entonces. Todo el mundo está en tiniebla, apartado de Dios. Él escucha la voz de Dios, entiende su mensaje. Dios está enojado por la maldad que hay en la tierra, pero está dando un llamado para que encuentren una vía de escape. Y mientras él está predicando, la paciencia de Dios aguantó 120 años, dándole oportunidad a que la gente se arrepintiera, y nadie se arrepintió. Solamente Noé, su esposa, sus 3 hijos, y las esposas de los 3 hijos, 8 personas, se montaron en el arca. Pero su mensaje fue sencillo y fue claro. Y había una señal siguiendo la predicación de Noé. Dios va a destruir por causa de la maldad del pueblo. Los que quieran escaparse, acepten la palabra de Dios y entren al arca. Nadie respondió al llamado, pero Dios hizo el llamado. Y nadie puede decir que Dios no fue misericordioso o que Dios no dio oportunidad, porque estuvo 120 años con la misma cantaleta. ¿Bien?